porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe. Es la palabra del Señor que llega siempre a nuestros corazones, que llega a nuestra vida, que llega a cada uno de nosotros. Nos preparamos como siempre, ¿verdad?, para escuchar esta palabra de Dios en el día de hoy. Pidamos esa fuerza del Espíritu que nos haga entender también, porque desde el entender, desde el comprender, como dice Pablo, alguien que me predica, alguien que me anuncia, desde ahí entonces enduriré Ñande Yara Ñe, alleva pepe y catuta de Ishañe, punu jamoñe, punu pemba eipa jubiña pesereco bebe. Eso es lo que le pedimos, escuchando que comencemos a obrar de acuerdo al mensaje. El mensaje, recuerden que es lo elemental y fundamental. No es que nosotros vamos a memorizar la Biblia y vamos a rajatabla, vamos a comenzar a cumplir o a vivir lo que nos dice aquí en forma escrita, ¿verdad? Sino que lo que nosotros estamos procurando hacer es entender lo que la palabra de Dios nos propone y desde ahí ciertamente vamos a procurar vivirlo. Bueno, ahora tenemos entonces el capítulo 13 y el capítulo 14. Hoy queremos comenzar, ¿verdad?, a hablar. Nuestro título es La impureza provocada por la lepra. Provocada por la lepra. Esta también es una impureza y veremos cuál es el significado de la impureza en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, viste, el cuerpo, la piel, todo eso que tiene que cumplir una función, en ese momento no está cumpliendo su misión. Está enferma, está podrida, ya es bebé, ya lleva. Entonces, a eso le llama impureza, cuando el organismo no está cumpliendo bien con esa misión específica para la que fue creado. Bueno, esto es interesante también porque si nosotros vamos a aplicarlo a nuestra propia vida, a nuestra propia existencia, entonces también nosotros podemos decir que somos impuros. Somos impuros. ¿Pero por qué somos impuros? Cuando no estamos cumpliendo con la misión, con la función específica para la que fuimos creados por Dios. Si fuimos creados por Dios para ser felices y si somos infelices, entonces somos impuros. Yo lo estoy haciendo simplemente por lógica, ¿verdad? Porque al final de cuentas la Biblia es eso lo que está queriendo enseñarnos. Esto nos quiere enseñar a mirar, a buscar, a esforzarnos para cumplir el objetivo principal de acuerdo a la función a la que fuimos llamados a la propia existencia. Miremos un poco así rápidamente la estructura, cómo se divide. El capítulo 13 y 14 van juntos y te va a hablar todo sobre la cuestión de la impureza provocada por la lepra. Porque después en el 14 ya va a venir el aspecto de la purificación justamente. Cómo se tiene que purificar a ese leproso, cuál es la causa, de dónde comienza, cuáles son los elementos, ¿verdad? La lepra crónica, las inflamaciones de la piel, la lepra causada por la quemadura, las afecciones del cuello, del cuero cabelludo, el eczema, la lepra de la cabeza, prescripciones sobre los leprosos, en fin. Todos estos son los pequeños títulos que vamos a ir encontrando. Vamos a mirar entonces nuestra estructura. En primer lugar, de este capítulo 13 y 14, hay un primer discurso de Yahvé, ¿verdad? Que hay un diagnóstico y hay un tratamiento de las enfermedades graves de la piel en personas y ropas. Vuelvo a insistir, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades graves de la piel. Diagnóstico por una parte y tratamiento. Diagnóstico y tratamiento. Entonces vamos a tener esa fórmula de introducción que nos dice justamente en el 13.1. El Señor dijo a Moisés y a Aarón.
Ya sabemos que cuando aparece que el Señor le está hablando a Moisés y aquí también a Aarón, es el dar la fuerza de la misma autoridad, porque es el Señor el que te dice. No es que yo, Moisés, o yo, Aarón, desde ahora les prescribo, yo ahora comienzo a pensar que esto tiene que ser así. Ciertamente que dentro de un aspecto exclusivamente histórico, podemos decir, también no es fácil encontrar un aspecto totalmente histórico, porque siempre aquí encontramos elementos que apuntan a un género literario que va mucho más allá del género literario histórico simplemente, ¿verdad? Encontramos otros elementos, sobre todo para el aspecto religioso, donde tiene que volver a ser reinterpretado. Y en esa reinterpretación nosotros entendemos varios elementos de nuestro aspecto trascendental, del hombre como tal, en su relación con Dios, en su religión, ¿verdad?, para con Dios. Bueno, entonces estábamos diciendo que tanto el 13 como el 14, relativos a la lepra, ocupan el centro de esta sección, de Levítico 12 al 15, del 12 al 15 que ya hemos comenzado, ¿verdad? Este es el centro del caracú, esto que encontramos en el 13-14. Y antes del dedicado a los flujos, ¿verdad?, sexuales que ya habíamos hablado, que eran descontrolados del hombre y la mujer. Esto, unido a su larga extensión, los convierten en los capítulos centrales de la sección. Más aún, la tradición rabínica tiene claro que la impureza del leproso es mayor que la impureza de la mujer que tiene flujo, la cual a su vez es mayor que la del hombre con flujo. Una vez más, conviene subrayar que estamos ante unos capítulos que proponen el énfasis en los aspectos rituales, y de pureza, impureza, y no ante un tratado médico. Atención, esto es importante, vuelvo a recalcar, porque muchas veces por la influencia sobre todo del protestantismo, ¿verdad?, desde Lutero que comienza, el famoso sola escritura, entonces hace que se enfatice, por eso dice, ponen el énfasis en los aspectos rituales y impureza, y no ante un tratado médico. Es decir, lo que nosotros encontramos aquí son aspectos religiosos, por eso no tenemos que tomarlo de forma literal, sino que tenemos que peña en su peña de entender, ¿verdad? Y no dice de un aspecto médico. Ahora, que yo utilice de la medicina, que yo utilice del médico, etcétera, para curar ciertas cosas, y claro, evidentemente, y a lo mejor. Es decir, que la Biblia, la palabra de Dios te tiene que humanizar, pero aquí, por lo menos, no es un libro científico y por lo tanto es un libro religioso y me quiere explicar cuál es lo elemental y fundamental para que vos seas feliz, como ocurre generalmente en las leyes relativas a la pureza. La parte ritual vuelve a dirigirse a Moisés y a Aarón. Concerniente a procedimientos sacrificiales, solo se dirige a Moisés. Él, que aparece aquí, ¿verdad?, el mismo término, ¿verdad?, que es hebreo, para designar a uno que tenga un tumor en la piel, es Adán, es decir, hombre. Término inclusivo para designar a toda la humanidad. El Adán, la misma persona, ¿verdad?, tanto hombres como mujeres. Bueno, volveremos enseguida con más ñande yara ñe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Te saludo cordialmente y te invito para el próximo 15, 16, 17 de noviembre en el Seminario Metropolitano de Asunción, Arquidiócesis de Asunción, tendremos el primer Congreso Iberoamericano sobre Pastoral del Exorcismo. Espero que tú que eres agente de pastoral, que estás trabajando, seas sacerdote, religioso, laico, que estás sirviendo dentro de tu comunidad, puedas participar. Es una gran oportunidad que se nos abre para nosotros en este tiempo. 15, 16, 17 de noviembre, te esperamos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Y estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos en esta oportunidad con la visita de la señora Karina de Franco. Ella nos va a presentar y vamos a conversar un poco sobre el primer Congreso Iberoamericano de Pastoral del Exorcismo. El primer congreso, imagínense, que se realiza aquí justamente en Asunción, en el Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora? Muy bienvenida. Ñande Yarañé. Muchas gracias, padre. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación, por esta oportunidad que le da la Pastoral del Exorcismo a venir a comentar al respecto de esta actividad tan importante que estamos realizando. ¿En qué consiste este primer congreso? Primero, ¿por qué primer congreso iberoamericano? ¿De dónde viene este nombre y cómo tenemos que entender esto, Karina? Bueno, antes que nada, le quiero comentar que justamente el nombre responde a una inquietud que surgió de un grupo de hermanos iberoamericanos que se encuentran precisamente en el curso de formación de Roma que había comentado el Padre Francisco en el Regina Apostolorum. Y como nuestra pastoral es una pastoral única en su especie, entonces habían sugerido de que podamos nosotros también compartir con los hermanos nuestra experiencia, y surgió como una pequeña idea que hoy es un gran congreso. Entiendo. Y ahora entonces traen especialistas, ¿verdad?, sobre el tema del exorcismo. Serán charlas, experiencias, formación. ¿Cómo están encarando este congreso, Karina? Asimismo, estamos, gracias a Dios, estaremos contando con la presencia de personas especializadas en el área de todo lo que significa trabajar en una pastoral del exorcismo, porque ese es nuestro objetivo, compartir con nuestros hermanos
sobre todo con los agentes pastorales y con los sacerdotes, por supuesto, cómo se trabaja en una pastoral del exorcismo, qué significa una pastoral del exorcismo, cómo se instituyó nuestra pastoral y desde nuestra experiencia y desde la experiencia de la pastoral de la consolación que está en Buenos Aires, que es una pastoral igual a la nuestra, pero tiene un nombre diferente, entonces compartir desde adentro cómo hacemos, qué hacemos y qué podemos hacer nosotros, cómo podemos aportar precisamente al hermano o a la hermana que está necesitado y que acude a nuestras pastorales. Estoy viendo aquí dentro del objetivo, ¿verdad?, que ustedes ponen como primer Congreso Iberoamericano, objetivo principal dice crear conciencia para la prevención. Esto, ¿cómo lo están haciendo? A través de la formación, a través de algunas charlas específicas que quieren ayudar a la gente o a los sacerdotes. Justamente, como es una oportunidad de formación, es formativa esta oportunidad del Congreso, para que vengamos a conocer qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer, o qué pasa cuando nosotros, como dice el presbítero Néstor María Caro, nos metemos en el terreno del enemigo. Tiene consecuencias espirituales y hasta físicas en nuestra vida y es muy importante la prevención. Así como en la salud física, también en la salud espiritual es importante esta prevención. Saber que, como nos decía nuestra mamá cuando éramos chiquititos, ¿verdad? Nos enseñaba, esto sí tenés que hacer, esto no tenés que hacer. Bueno, en la vida espiritual de las personas también tenemos precisamente cosas que tenemos que saber, conocer, que si nos metemos en ciertos terrenos, bueno, tendremos consecuencias también. ¿Vos cómo estás trabajando aquí dentro de esta pastoral? ¿Cuántos años? ¿Cómo comenzó vamos a decirle, tu carrera, si podemos llamarlo así, dentro de este servicio pastoral del exorcismo, Karina? Antes que nada, como decía el Padre Francisco, siendo nosotros misericordiados nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, desde nuestra propia experiencia, en ese sentido, nosotros también sentimos la necesidad de donar nuestro tiempo, nuestro amor y de ayudar a las otras personas necesitadas. Estamos con el Padre Francisco en la pastoral desde antes de su formación ya, como pastoral trabajando en los grupos de oración y estamos ahí, estamos hace 2 años, yo estoy en la parte de la secretaría, que es una de las partes de la pastoral porque tenemos mucha gente trabajando en el fondo. Claro, y la secretaría, el servicio que presta principalmente, ¿cómo es? O sea, es la recepción de la gente que viene con la situación y después ustedes le hacen un proceso, un seguimiento para hacer, porque veo que también dice que ustedes quieren aportar, dice en este congreso, las herramientas para este discernimiento. Exactamente, es muy importante porque no es nuestra intención aglomerar o que toda la gente venga solamente a la pastoral del exorcismo, sino también que en cualquier otra diócesis o en cualquier otra parroquia puedan tener estas primeras herramientas para darle, como le decimos nosotros, le llamamos internamente los primeros auxilios espirituales, porque hay muchas cosas que las personas de repente no conocen que ya pueden hacer como para que su situación espiritual pueda, digamos, empezar a ver que las cosas cambian, ¿no es cierto? Y en la secretaría estamos varios servidores, atendemos 2 veces a la semana en la secretaría al público. Luego la pastoral sigue trabajando porque tiene otras instancias como por ejemplo los grupos de oración o las oraciones en privado también que se le hacen a las personas, ¿no? Y también hay un acompañamiento profesional para abarcar las otras dimensiones de la persona, la parte psicológica o psiquiátrica o si la persona tuviera algún problema físico, clínico. También solicitamos los estudios pertinentes como para poder darle a esta persona todo un avance y hacer un seguimiento de cómo va esa persona en su proceso. En este sentido, Karina, ustedes están trabajando también, porque el Padre Francisco decía que actualmente la secretaría de ustedes es a nivel prácticamente de toda la CEP, de toda la conferencia episcopal, a pesar de que como nombre es solamente arquidiocesano, ¿verdad? Pero ustedes están haciendo también un trabajo para formar a otros laicos, porque vos estás en este sentido, ¿verdad? De la ayuda a los laicos, para formar también sus secretarías en los otros obispados, en las otras diócesis. Y si así estuviera determinado, nosotros no tendremos problema y inclusive tenemos personas laicos interesados que vienen justamente
con esta inquietud de querer servir o querer servir dentro de la pastoral o en sus comunidades o parroquias o ciudades o diócesis, ¿verdad? Sería, bueno, si el Señor lo determina así, sería, sería algo muy grande, muy lindo, porque, por ejemplo, hay gente que viene de muy lejos, Padre, y hay gente que tiene, por ejemplo, muy poquísimos recursos económicos. Entonces, para muchas personas, llegar hasta acá también les significa un problema, ¿verdad? Claro. Económico en ese sentido. Y bueno, y lo ideal sería que estas personas puedan encontrar su ayuda, su contención, su recibimiento en sus propias parroquias, en las propias comunidades donde residen. Claro. Y también veo que dentro del objetivo, ¿verdad?, traen a disertantes internacionales comprometidos con el ministerio y así entonces ellos expondrán, dice, elementos claves para la formación en materia de sanación, liberación y exorcismo. ¿Cómo tenemos que entender esto que ponen como objetivo esto de la materia de sanación, liberación y exorcismo al mismo tiempo? Y bueno, todo es sanación interior, ¿verdad? Al fin y al cabo. Parte de ahí y al fin y al cabo terminamos ahí también. Entonces es importante conocer nosotros como agentes pastorales, yo como una feligresa de cualquier parroquia, cómo le puedo ayudar a mi hermano, a mi hermana que tenga algún problema, ya sea espiritual o ya sea solamente físico o que pueda tener un origen físico. Y cómo espiritualmente yo ¿qué le puedo aportar? ¿Cómo le puedo orientar? Porque al fin y al cabo son orientaciones también porque queda todo dentro de nuestra propia voluntad de si queremos o no queremos seguir este cambio, esta propuesta. Claro. Ahora, Karina, no sé si podrías dar a todos los que nos están escuchando y que tengan interés en participar todos los datos, o sea, para participar del primer congreso Iberoamericano de Pastoral del Exorcismo. ¿Quiénes pueden participar? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Hora? Si se paga algo, etcétera, etcétera. Si podés darnos estos datos. Nosotros lo vamos a poner también después en pantalla, pero sería interesante si podés explicar algo más a nuestros oyentes. Nuestro congreso se va a desarrollar del día 15 al 17, viernes 15, sábado 16 y domingo 17. Es abierto a todo público interesado. Inclusive le quiero comentar que tenemos personas que no son precisamente, no están dentro de la religión católica, que también tienen interés en venir a participar. O, por ejemplo, tenemos profesionales del área de la salud, de las diferentes áreas de la salud, que también están interesados porque esto les puede aportar mucho a sus carreras. Entonces, nosotros vamos a estar recibiéndolos. Hay una inscripción que hay que hacer previa online para que podamos recibirlos a todos de una manera adecuada. Estaremos preparando las instalaciones de una manera adecuada para recibirlos a todos. Son 3 días de formación. Y son 3 días intensos de formación, porque estaremos abarcando todas las áreas posibles en las que le podremos ayudar a lo que significa todo lo que tenemos que abarcar para ayudarles a las personas. Entonces, inscribirse, pueden ingresar al sitio del Arzobispado, www.arzobispado.org.py, y donde vean el dibujito de nuestro congreso, el flyer. Entonces ahí es simplemente darle clic, esto les va a llevar a la web del congreso, ahí van a encontrar toda la información, el horario, porque es de 8 a 18:15 los 3 días, el costo es de 600.000 guaraníes. Y hay que inscribirse porque hay algunos requisitos también, Padre, porque esto está tomado es una cuestión seria también al respecto, ¿no? Entonces, por eso hay muchas personas que nos preguntan, ¿por qué piden el permiso de mi sacerdote? ¿O por qué el obispo tiene que firmar mi permiso? Y justamente por la seriedad del tema, ¿verdad? Entonces, el sacerdote que firme el permiso del laico interesado sabrá si la persona está preparada en este momento o no para afrontar una formación de este tipo. Muy bien, entonces le agradecemos a Karina, ya está trabajando en el secretariado de la Pastoral del Exorcismo y hemos escuchado esta experiencia hermosa de un trabajo que están llevando. Ella dice que hace 2 años que está trabajando ya con el Padre Francisco. El 15, 16 y 17 de este mes, noviembre, ya estamos a las puertas. Invitamos a todos los que quieran participar, inscribirse a través
del online, ¿verdad? Sí, www.arzobispado.org.py o del Facebook de la pastoral, @pastoral del exorcismo Asunción, que también está el link de inscripción, o llamar directamente al 0992271001 para que le podamos guiar en la inscripción. Que no se compliquen las personas si de repente no pueden llenar el formulario de inscripción, porque le vamos a guiar a través del teléfono o por email también. Y así entonces le agradecemos a Karina y volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. Estamos en este bloque estudiando el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro del Levítico. Nosotros estamos mirando y decíamos que una vez más dice, conviene subrayar que estamos ante unos capítulos que ponen el énfasis en los aspectos rituales y de pureza e impureza y no ante un tratado médico, es decir, estamos hablando del aspecto religioso. A ver, porque vino en algún médico, algún otro, arandú, ya tenía la mía. No, esto no es así, esto es equivocado, la Biblia se equivoca, porque la medicina dice, no, la medicina es lo que dice, y por eso te dice que aquí estamos más bien ante un aspecto teológico, un aspecto religioso, un aspecto ritual, y todos estos vocabularios utilizados avala esta percepción, ¿verdad? Pero es esta percepción que tiene dentro de un vocabulario que insiste mucho más bien en el aspecto religioso, porque la Biblia es un libro religioso. Por lo tanto, el vocabulario usado avala esta percepción, mientras que las fórmulas ser puro y ser impuro aparecen en Levítico 13, 14, 36 y 30 veces. Respectivamente, la fórmula estar curado, nirpa, solo aparece en 4 ocasiones. La palabra mirpa, estar curado, mirpa. Yahvé, como ocurre generalmente en las leyes relativas a la pureza ritual, vuelve a dirigirse a Moisés y a Aarón, aunque en 14.1, concerniente a procedimientos sacrificiales, solo se dirige a Moisés. El término hebreo para designar a uno que tenga un tumor en la piel es
Adán, decíamos, hombre, Adán, humus, tierra, yaguargailla, Adán, piago y la Adán, que es un término inclusivo, para designar a toda la humanidad, tanto hombres como mujeres. Adán nos incluye a todos, Adán nos incluye a todos. Cabe pensar que los extranjeros residentes en Israel están incluidos ya que estos también podían verse afectados por cualquier enfermedad de la piel. Pero lógicamente la parte relativa a los sacrificios solo la podían realizar los prosélitos, solamente los prosélitos. La palabra hebrea usada aquí recurrentemente para designar lo que nuestras Biblias traducen como lepra o sarat, que podrían traducirse como enfermedad grave de la piel o enfermedad que escamosa, ¿verdad? Es una enfermedad escamosa, escama. Entonces aquí nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo es esto? La Vulgata, ya decíamos, como lepra es sarat. Científicamente no se trata absolutamente, y no es necesario, de lo que hoy nosotros entendemos por lepra o enfermedad de Hansen. ¿Se acuerdan? La enfermedad de Hansen es la lepra. Esta, como tal, aunque presumiblemente conocida en el Próximo Oriente Antiguo, no está atestiguada en periodos muy antiguos, lo que no significa que no se diera. En Egipto no hay evidencias claras de ella hasta el siglo V a.C. En Mesopotamia la lepra era atribuida a los demonios, es lo que nosotros estábamos diciendo hace rato con el aspecto de la sangre, pero aquí directamente también con el respecto a la lepra como tal. Y después se curaba con remedios mágicos y exorcismos. Entonces la lepra no iba tanto a un aspecto científico, un aspecto de la ciencia, porque no había en ese tiempo, o sea, había, pero eran elementos muy precarios, como ahora, ¿verdad? Se pueden conocer. Pero lo importante es aquí que ante todos estos demonios, remedios mágicos y exorcismos, lo importante es apuntar a otro aspecto, ¿verdad? Que es el aspecto más bien de un conocimiento profundo de que aquí no es la religión algo mágico, ¿verdad? Porque yo recé, porque yo pedí que ahora voy a ser curado, sino que la oración es esa fuerza que nos empuja para que nosotros podamos lograrlo. Y así también, de esta manera, es lo mismo. Ahora, en Mesopotamia la lepra era atribuida a los demonios y se curaba con remedios mágicos. Ahora, el código de Hammurabi contempla que un hombre pueda casarse con otra mujer si la que tenía enferma de sarna, pero no puede repudiar a esta y tendrá que mantenerla mientras viva. Esta a su vez, derecho a dejar la casa de su marido, si así lo desea, y a recibir de él íntegramente la dote que trajo de casa de su padre. Para los griegos, la lepra, llamada también elefantiasis, a la que hacen referencia escasamente junto con esta enfermedad cutánea, está en el mismo plano que la vejez y la impureza. Es algo superpuesto que mancha y desfigura. Plinio consideraba que la saliva era beneficiosa para los casos de diviesos incipientes y de lepra ulcerosa. Según algunos antropólogos, en África la lepra está asociada estrechamente con el incesto, con lo que de alguna manera la enfermedad queda asociada al pecado mortal. Queda asociada totalmente, claro, en el aspecto del incesto. No es este el caso de Levítico. Por lo que respecta al Levítico 13:14, más bien parece tratarse de diversas escamosidades. Se trata de diversas escamosidades de la piel y en distinto grado también. Hoy se hablará de enfermedades de tipo de psoriasis, enfermedad crónica, pero no infecciosa de la piel, caracterizada por la presencia de manchas rojizas
y escamosas, cubiertas de cosas blanco-grisáceas. El fabus, enfermedad más severa e infecciosa en la que el hongo invisible al pelo y todo el espesor de la piel, o de la leucoderma, que es una enfermedad que afecta superficialmente a la piel tomándola o transformándola en blanca, aplica a la persona y a las casas. Esta lepra haría referencia a los efectos producidos por la producción de los hongos o el moho. Entonces, queridos hermanos, esto es muy interesante, ¿verdad? En relación con la lepra humana, la Mishnah distinguía, como en el Levítico 13:2, varios aspectos. La mancha, la inflamación, estas a su vez podrían dividirse en subespecies. Y vamos a ver y volvemos enseguida con más ñande yara ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Te saludo cordialmente y te invito para el próximo 15, 16, 17 de noviembre en el Seminario Metropolitano de Asunción, Arquidiócesis de Asunción, tendremos el primer Congreso Iberoamericano sobre Pastoral del Exorcismo. Espero que tú, que eres agente de pastoral, que estás trabajando, seas sacerdote, religioso, laico, que estás sirviendo dentro de tu comunidad, puedas participar. Es una gran oportunidad que se nos abre para nosotros en este tiempo. 15, 16, 17 de noviembre, te esperamos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con ñande yara ñe. Estamos leyendo el libro de Levítico, capítulo 13, capítulo 14, procurando explicar un poco qué es lo que tenemos por debajo, entre líneas, cómo tenemos que entender qué es lo que el autor sagrado nos quiso decir, ¿verdad? Con la impureza provocada por la lepra. ¿Qué tiene que ver? Este es un libro de medicina, ¿qué es lo que tenemos que saber? No. Detrás de esto hay todo, entonces, decíamos, un camino más bien de humanización. Qué lindo que es esto. Porque hay que hacer la reflexión lógica, ¿verdad? El Levítico, como libro, nos está enseñando en este camino
que nos decía, nosotros tenemos que adorar a Dios de esta manera, decíamos, porque el Levítico parece que surge como una reacción de que nosotros no sabemos adorar a Dios. Éxodo capítulo 32, el becerro de oro. Ante esa situación, Dios como que dice, ¿verdad?, a través de Moisés, etcétera, que nos entrega un folletito y nos dice, este es el libro del Levítico, yo quiero que vos vivas así, quiero que te comportes de esta manera, esto es lo que tenés que hacer. Y en este proceso entonces, mirá qué lindo que es, de adorar a Dios, de no ser idólatras, ¿verdad? O sea, no cambiar la identidad de Dios. Nosotros le adoramos a Dios o le encontramos a Dios, ¿dónde? En el hombre. Pero ¿cómo le encontramos a Dios en el hombre? Respetándolo. O sea, como consecuencia, evidentemente, si yo sé que Dios está en mi hermano, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste a mí, dice Jesús, Dios, me diste de beber, estuve en la cárcel. Entonces, la idolatría es no descubrir a Dios en el hermano. La idolatría es cambiar de identidad y buscar otros valores que a vos te convengan. Tu platita, tu televisión, tu partido de fútbol, o sea, todo lo que a vos te gusta. Vos nomás, y lo otro, y que le coma Michi, yo suelo decir. Que le coma Michi, pelleje llave. No, ese es justamente el no adorar a Dios, el no encontrar a Dios. La adoración como tal, ¿verdad?, como nosotros entendemos, es esa predisposición del corazón agradecido. Eso es adorar. Quiere decir que si nosotros, nosotros tenemos que hacernos un cuestionamiento serio. ¿Sabes qué? Algunas veces la gente me dice, es aburrido, no me gusta esto, uno se tiene que ayornar. Mira, llámele cangrejo. Todas esas cosas hay que hacer seguramente y tenemos que hacer. Yo también estoy de acuerdo. Pero eso no es lo esencial de una misa o de una celebración o de un encuentro personal con el Señor. Anda ahí, ese no es el caraco. Aquí te está diciendo. Si nosotros entonces no estamos dando ese paso o no estamos reconociendo la presencia de Dios, no reconocemos la presencia de Dios en nuestros hermanos, la presencia de Dios en la comunidad, no estamos reconociendo ni la misma presencia de Dios en mi propia vida. Porque si yo reconozco, la añadelantada, la ajata, la echata, ¿verdad? Y voy a decir aquí, dale fuerza. Yo quiero irme, ¿en qué momento? ¿Por qué? Porque le quiero adorar a Dios, le encuentro a Dios, le agradezco a Dios por mi vida, le agradezco a Dios por todo lo que he recibido y por todo lo que estoy haciendo. Bueno, vamos a seguir entonces a ver qué nos continúa diciendo esto que es muy importante. Estábamos diciendo desde el código de Hammurabi primero, contempla que un hombre puede casarse con otra mujer si la que tenía enferma de sarna, pero no puede repudiar a esta y tendrá que mantenerla mientras viva. Esta a su vez, derecho a dejar la casa de su marido, si así lo desea, y a recibir de él íntegramente la dote que trajo de la casa de su padre. Para los griegos, la lepra, llamada también elefantiasis, a la que hacen referencia escasamente junto con toda enfermedad cutánea, está en el mismo plano con la vejez y la impureza. Es algo superpuesto que mancha y desfigura. De ahí después nosotros también vamos a aplicarlo al aspecto moral, ¿verdad? Por ahora se está aplicando todo a un aspecto más bien de una enfermedad física que nosotros vemos, que lo único que hace es manchar, desfigurar, ¿viste? Desfigurar el rostro. Eso va a ser el pecado después cuando le aplicamos al aspecto moral, ¿verdad? El pecado te desfigura tu propia personalidad. Bueno, Plinio, este es otro autor, consideraba que la saliva era beneficiosa para los casos de diviesos incipientes y de lepra ulcerosa. Según algunos antropólogos, en África la lepra está asociada estrechamente con el incesto, lo que de alguna manera la enfermedad queda asociada al pecado mortal.
queda asociado al pecado mortal. ¿Pero por qué esto? Está asociada estrechamente con el incesto. Con el incesto. O sea, aquí hubo una cosa. Entonces, claro, si aquí hubo un incesto y está asociado, de ahí dice, te viene la lepra. Entonces, claro, la lepra sería como consecuencia del incesto. Entonces, como consecuencia también de su origen, que fue pecaminoso, porque fue un incesto, entonces te está diciendo que la lepra te vuelve también impuro. Y aquí en un sentido ya moral estábamos diciendo. La piel, el cuerpo que no cumple con su función, por eso es impuro. Hacia eso estábamos apuntando. Cualquiera de los organismos de nuestra vida que no está cumpliendo con su función para la que fue creado, entonces le llamamos dentro de la Biblia impuro. Y yo lo aplicaba también a nuestra propia vida. Si nosotros fuimos llamados por Dios para ser felices, para estar contentos, para servir, para ayudar, entonces que cada uno haga su examen de conciencia. Esta función a la que fui enviado para tal cosa, ayapota y con ayapoígena, ¿verdad? Y desde ahí entonces vos mismo te vas a decir, yo soy impuro o yo soy puro. Qué interesante. Pero viste que es un llamado a una responsabilidad total, absoluta, personal ante Dios. No es que yo tengo que ir a decirte, vos sos un pecador porque estás haciendo, vos sos esto, vos sos aquello. No. Dente me coche esa cosa. Le yapo vaya a naterar y yapo pona y nada de yapo. Y desde ahí vas a dar pasos bien concretos para tu comunidad. Según algunos antropólogos, en África la lepra está asociada estrechamente con el incesto, decíamos, con lo que de manera alguna la enfermedad queda asociada al pecado moral. No es este el caso de Levítico, por lo que respecta Levítico 13:14. Más bien parece tratarse de diversas escamosidades de la piel. Y así entonces, hoy se hablaría de qué cosa? De enfermedades tipo psoriasis, enfermedad crónica, pero no infecciosa de la piel, caracterizada por la presencia de manchas rojizas y escamosas, con escamas, ¿verdad? Cubiertas por costras blanco-grisáceas. El fabus, enfermedad más severa, infecciosa, en la que el hongo invade el pelo. Y entonces, así, queridos amigos, estamos leyendo y estamos reflexionando sobre el libro de Levítico, capítulo 13-14. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Te saludo cordialmente y te invito para el próximo 15, 16, 17 de noviembre en el Seminario Metropolitano de Asunción, Arquidiócesis de Asunción, tendremos el primer Congreso Iberoamericano sobre Pastoral del Exorcismo. Espero que tú que eres agente de pastoral, que estás trabajando, seas sacerdote, religioso, laico, que estás sirviendo dentro de tu comunidad, puedas participar. Es una gran oportunidad que se nos abre para nosotros en este tiempo. 15, 16, 17 de noviembre, te esperamos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando este capítulo muy interesante, los capítulos 13 y 14 principalmente, que nos hablan, ¿verdad?, de la impureza como tal, ciertamente. Pero aquí es la impureza de la lepra, de las ropas y casas y su purificación. Todos estos elementos entonces que van unidos. Pero atención, aquí nosotros ya hablábamos y nos decían que estamos pasando al aspecto también moral. Dice, la enfermedad queda asociada también al pecado moral, no simplemente al pecado en el aspecto de su funcionamiento fisiológico, el del cuerpo, ¿verdad? Porque cuando no cumplía con esa función del cuerpo o del organismo para el cual fue creado, su misión, su finalidad, ciertamente era considerado impuro. Pero aquí ya estamos dando algo más, ¿verdad? La lepra, que representa incluso el pecado, ¿verdad?, que te desfigura, decíamos. En relación con la lepra humana, ¿qué dice la Mishnah? Distinguía, como también en el Levítico 13:2, varios aspectos. La mancha, bajeret, mancha, bajeret. La inflamación, seet, esa es una inflamación, una seet. Bueno, una vez que nosotros distinguimos esto, de nuevo vienen las subdivisiones de las subespecies. Veamos, por ejemplo, los aspectos de la lepra. Aspectos de la lepra son dos, Ñandumigue, según la Biblia, dos aspectos, los cuales resultan en definitiva cuatro de nuevo. De dos, definitivamente, resultan cuatro. La mancha, que es intensamente blanca como la nieve. La mancha, primer elemento. La subespecie de esto, de la misma, que es blanca como la cal del templo. La inflamación, que es blanca como la cara de un huevo. La inflamación, ahí viene el segundo. La mancha, la inflamación. Luego, la subespecie de la misma como blanca lana. Estas son palabras de Meir. Los sabios dicen la inflamación como blanca lana, la subespecie de la misma como cáscara de huevo. Entonces esta es un poco la explicación, ¿verdad?, como dice la Mishnah en relación a la lepra humana, cómo se presenta. Ahora veamos el concepto, sobre todo dentro del judaísmo. Era muy amplio en el judaísmo el concepto de la lepra. Esto es interesante porque recuerden que todo el cristianismo después viene ¿desde dónde? Desde el judaísmo. Nosotros, estudiando ahora el Antiguo Testamento, estamos mirando lo que se entiende desde el judaísmo. ¿Por qué? Porque en la medida en que entendemos bien el judaísmo, nosotros estamos
aplicando en esa reinterpretación que hace el Nuevo Testamento del judaísmo al cristianismo. Entonces, en el judaísmo la lepra, su concepto era muy amplio. Los rabinos distinguían entre varios colores, por ejemplo, de sus manchas, clasificándolas según rabino, entre 16, 36, 72 manchas. Levítico 13, 2, 8 ofrece el caso de tipo de lepra humana. Cuando alguien tiene una infección en la piel, literalmente en la piel de su carne, es decir, no en la cabeza, que pueda parecer lepra, será llevado al sacerdote, quien lo examinará. Se sobreentiende fuera del campamento, como aclara 14.2. No se indica cómo se realiza el examen. Aunque la Mishnah dictamina a unas horas determinadas, desde la tercia a la nona, y unas posturas concretas, el hombre en posición de cavar y la mujer en posición de amasar. Dicha afección puede ser un tumor, seet, o inflamación, una úlcera, zapajat, o costra, y una mancha, bajeret, o marca brillante. Si se dan los síntomas que se consideran especiales, los pelos blancos y piel hundida, se considerará llaga de lepra, es decir, hay siempre una observación. Estos son los sacerdotes. Ustedes recuerdan, hace poco estuvimos leyendo, ¿verdad? Lucas, cuando ellos están pasando, ¿verdad?, esta región de Samaria, y se le aparecen estos 10 leprosos que salen al encuentro del Señor. Y enseguida le dicen: tú puedes limpiarnos, cúranos, Señor, por favor, sácanos la lepra. Jesús ya era famoso, era conocido, como un taumaturgo prácticamente, así como se le está presentando aquí. Ciertamente que en la teología Jesús va mucho más de un simple taumaturgo o un simple milagrero, ¿verdad? Apunta a otra cosa totalmente. El milagro, en todo caso, es un medio para autorrevelarse como Dios, para autorrevelarse en esa conciencia y en ese compromiso nuestro. Para eso es la autorrevelación de Dios. Bueno, pero aquí decíamos que el término llaga en su forma verbal significaba tocar, ser tocado. Para la fe ya vista, es Dios el autor de estos ataques o llagas que infringe como testigo. Tales son los casos de lepra tan particulares como los de María, la hermana de Aarón y Moisés. Gehazi, Osías. No obstante, no hay que interpretar que aquí la lepra se trate de un castigo divino, no, aunque el individuo será declarado impuro, pero por otra razón, decíamos. La impureza es otra cosa, no está cumpliendo con la función específica para la que fue creado, esa parte del organismo. Si falta alguno de los síntomas, será puesto en cuarentena durante 7 días, supuestamente fuera del campamento. Pero aquí, atención, no hay que interpretar aquí la lepra que se trate, decíamos, de un castigo divino, es decir, Dios se castiga. Entonces, muy de la lepra en tu carne, en tu vida, como castigo divino. Aunque el individuo será declarado impuro, pero ¿por qué? Ya sabemos lo que quiere decir impuro. El que tu cuerpo, tu organismo no está cumpliendo con esa función específica para la que fue creado. Si falta alguno de estos síntomas, será puesto en cuarentena 7 días, supuestamente fuera del campamento. Pasados 7 días volverá a someterse a un examen, por tanto, este examen del sacerdote. Y si la llaga se mantiene estacionaria, será aislado otros 7 días, después de los cuales, si el sacerdote comprueba que la llaga ha perdido su color, literalmente se debilitó, se marchitó, Isaías 42-43, y no se ha extendido, lo declarará puro por tratarse de una simple erupción, bastando con que la lave, ¿verdad? Y lave sus vestidos, bastando con eso. Cuando se descubre, ¿verdad?, que no es verdaderamente la lepra de por sí, ¿verdad?, que son solamente erupciones
o tal vez algunas manifestaciones, pero que no es verdaderamente la lepra. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto, me parece muy interesante. Y volvemos la próxima, ¿verdad? Con Ñan de Yarañé. Y ahora les voy a dejar la bendición, que el Señor les bendiga siempre, les acompañe, les dé aquella gracia y aquella fuerza que necesitan. Que el Señor Jesús descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañé. Hasta aquí, Ñan de Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por